La semana pasada que tuve el privilegio y la bendición de compartir, empezamos un tema llamado Descubriendo mi propósito, descubriendo tu propósito. Y haciendo un pequeño repaso, como hace nuestro pastor, vimos que nadie puede descubrir su propósito sin primero conocer a Dios. Leímos un poco de que no podremos descubrir nuestro propósito como hijos de Dios a menos de que tengamos una verdadera visión de cómo Jesús lo hizo, de cómo Jesús sirvió a su Padre, de cómo anduvo haciendo obras, pero que Él sabía que antes de todo lo que Él hacía, su principal pensamiento estaba en Dios. Era únicamente por Él que Él hacía las obras y cada una de las cosas. Si tú quieres ser enviado como Jesús y quieres hacer las obras como Jesús las hizo, muchas veces debemos de pasar por las mismas experiencias y las mismas cosas que Jesús pasó. Y yo hacía una pregunta: ¿estamos dispuestos a pasar por cada una de esas cosas que Jesús pasó? Un cristiano verdaderamente nacido de Dios siempre va a ser perseguido por el enemigo. Siempre. Satanás es nuestro principal enemigo, lo sabemos. Y en la misma manera en que Satanás quiso matar a Jesús, va a querer matarte a ti. Y va a querer matar tu propósito, porque también veíamos que no hay ninguna diferencia entre nosotros y Jesús, porque somos hijos de Dios todos. Todos somos hijos de Dios. Entonces, el mismo poder que tuvo Jesús, la misma gracia que tuvo Jesús, los mismos milagros que hizo Jesús, ¿por qué tú no puedes hacerlos? Claro que podemos. Uno de los principales problemas en los cristianos es que no crecen espiritualmente, porque se quedan como niños espirituales. Dios nos ama a nosotros como amaba a Jesús. ¿Por qué? Porque yo no soy una creación diferente a la de Jesús y tenemos el mismo poder de Jesús. Tu mayor tesoro como cristiano es encontrar tu propósito y saber que lo estás cumpliendo. Estoy haciendo un repaso de todo lo de la semana pasada. Yo dije que una persona con una actitud de independencia hacia Dios es una persona que se niega por completo a hacer su voluntad. Si tú eres orgulloso, si crees que todo lo puedes hacer sin ayuda y sin consejo de nadie, creyendo que lo sabemos todo, estamos viviendo en independencia de Dios. Porque Dios es un Dios genuino, Él siempre tiene algo nuevo para nosotros. Siempre. El pecado de muchos cristianos es vivir, actuar y moverse en una forma independiente de Dios. Dios no puede confiar en personas que no dependan de Él, porque le van a hacer pasar vergüenzas a Dios. Y yo hago la voluntad de Dios cuando cumplo lo que dice su palabra. Amén. Dije también que Dios me usa donde Él a mí me quiere, no donde nosotros queramos. Si quieres ser como Cristo, debemos de movernos a hacer la voluntad de Dios. Y no hagamos las cosas por conveniencia, porque si no, no veremos la bendición. Hay que hacer la voluntad de Dios, y hay veces que hacemos la voluntad de Dios y eso hace que nosotros nos quedemos solos, que la gente se aleje de nosotros, que la gente nos empiece a ver raro, que dice: a este se le metió el agua. Es porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. El entender y trabajar tu llamado acelera el cumplimiento de tu propósito. Y el entender tu propósito te hace resistir el pecado y la tentación. Repasando un poquito, y si gustan escuchar a este siervo inútil, el jueves anterior ahí está la prédica en Facebook y en YouTube. Amén. Y así la escuchan toda completa. Sin más preámbulo, quiero entrar en el tema, en un mensaje que ha bendecido mi vida de una manera sobrenatural. Y yo se lo comentaba a mi papá. Y quiero que pongamos mucha atención en esta noche. Yo le pido al Señor que me dé tiempo. Yo no me voy a abusar como... Y el tema de esta noche se llama Oremos como Jesús. Y para iniciar yo quiero que leamos la palabra en Lucas 11:1.
Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan le enseñó a sus discípulos. Y yo quiero decirte en esta noche que todo lo que tú puedas hacer sin oración no es de Dios. Todo lo que puedas hacer por tus propias fuerzas, en tu capacidad, no es de Dios. Y todo lo que puedas hacer sin oración no tiene resultados eternos tampoco. Porque si algo nosotros logramos, si algo podemos hacer, si algo podemos alcanzar con la oración, es que nos salimos completamente de nuestra voluntad para empezar a hacer la voluntad de Dios. Siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque sabemos que únicamente a través de la oración conoceremos cuál es la voluntad de Dios. Vimos la semana pasada. Y únicamente a través de la oración conoceremos nuestro propósito verdadero. Si tú puedes predicar sin oración, si tú puedes tocar un instrumento sin oración, si tú puedes ministrar la alabanza y la adoración sin oración, si tú puedes hablarle a una persona cuando sales con el evangelio cambia sin oración, si puedes entregarle comida al perdido sin oración, caíste en algo automático, caíste en una rutina por tus propias fuerzas, y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que verdaderamente nosotros hagamos cosas nuevas, y cada vez que vayamos a hacer algo que sea de su servicio, que lo hagamos orando, amén, que lo hagamos buscando de Dios. Porque simplemente si podemos tocar un instrumento sin buscar a Dios, si podemos cantar sin buscar a Dios, ya caímos en el don. El don lo tenemos, pero empezamos a vivir automáticamente en eso, y eso es algo muy peligroso, porque como cristianos debemos de olvidarnos de eso y debemos de buscar de Dios para poder ser de bendición para las demás personas. Quizá una vez cantando, quizá una vez tocando un instrumento, no sabes si ese día hubieras buscado o hubiéramos buscado verdaderamente a Dios y hubiéramos podido bendecir la vida de una persona. Y por no hacerlo, por no buscar verdaderamente a Dios, quizá la persona también perdió la bendición. Entonces tenemos que buscar verdaderamente a Dios a la hora de rendir nuestro servicio ante Él, amén. Cualquier cosa que no podamos escuche esto, cualquier cosa que no podamos hacer sin oración, no hay forma de hacerlo de otra forma, porque la oración es el último recurso y es el más importante para hacer las cosas. Por lo tanto, si no podemos hacer las cosas ni con oración, no hay otra forma de que podamos hacerlas. Entonces, cuando empezamos a buscar a Dios y empezamos a pedirle a Dios exactamente por algo en específico, y no podemos hacerlo, no podemos lograrlo, ya deja de insistir, simplemente no es su voluntad. Simplemente no es su voluntad. Si no, yo te aseguro que ya hubiera recibido o una respuesta o una señal. No te digo que ya hubiera recibido el milagro, porque yo no sé cuánto va a tardar tu milagro ni el cumplimiento de tu propósito, pero sí te aseguro que ya hubieras sentido algo en tu corazón, y eso te hace seguir buscando a Dios en esa línea. Ya no hay forma, no hay forma de que podamos hacer algo ya cuando buscamos por todos los medios en nuestra propia naturaleza, porque cometemos el error muchas veces de que cuando queremos algo lo intentamos y después muchas veces fracasamos, y ya cuando fracasamos es cuando buscamos a Dios, en vez de haberlo buscado antes de fracasar. Oye, lo hubiéramos buscado antes de fracasar, quizá no hubiéramos fracasado. Amén. Entonces es la importancia de poner la oración en primer lugar. Después de poner la oración en primer lugar, ok, empecemos a trabajar y actuar con la fe, con nuestras propias obras. Amén. Jesús estaba consciente que no podía hacer las siguientes cosas sin oración. Escuche esto. Número 1, Jesús estaba consciente que no podía hacer las siguientes cosas sin oración. Número 1, la voluntad del Padre. Jesús sabía que si él no oraba no podía hacer la voluntad del Padre, no podía agradar a su Padre.
Número 2, no podía enfrentarse ante un mundo contrario que quería destruirlo a él. No podía. Y número 3, él sabía que no podía hacer las obras del Padre sin oración. Ninguna de esas tres cosas. Jesús sabía y él lo tenía muy en claro, que si él no oraba, no podía hacer ninguna de las tres cosas. ¿Y qué era lo principal que Jesús quería siempre? Agradar al Padre. Siempre. Siempre. Entonces, si la semana pasada tocamos el tema de que fuimos enviados como Él, enviados como Jesús, y hacer la voluntad del Padre como lo hizo su Hijo, y hoy queremos aprender a orar como Jesús, debemos de también tomar todas estas cosas para nosotros, porque son cosas que como cristianos tenemos que pasar. Si tú quieres ministerio, debes orar. Si tú quieres milagros, debes orar. Si quieres subir a un nuevo nivel de fe, debes de orar. Si quieres subir a un nuevo nivel en tu servicio, si como director quieres que los cielos se abran, se rompan, ver milagros, debemos de orar. Es la única forma. Es la única forma en la que podremos atraer cada una de estas cosas. Oiga esto, la importancia de la oración en mi vida como creyente. Hay tres cosas de la importancia de la oración en mi vida como creyente, y es, número 1, yo no puedo cumplir mi propósito sin oración. No puedo. Número 2, sin oración nunca sabré cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y número 3, si tú crees, tú oras. Pero si tú no oras es porque no crees. Amén. Si oramos es porque creemos, porque sabemos que vivimos por fe. Vivimos por fe. No sé cuántos de acá ya han visto verdaderamente a Jesús cara a cara o al Padre cara a cara, pero sabemos que algún día lo vamos a ver y esa es la esperanza que tenemos todos. Pero porque nuestro cristianismo es una carrera de fe. Amén. Yo quiero que leamos Lucas 3, 21. Y en Lucas 3:21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y jugando y orando, el cielo se abrió. Y orando, el cielo se abrió. Qué increíble que muchas veces nosotros en nuestra vida, de verdad, intentamos hacer las cosas por nuestras capacidades, y de verdad nos preguntamos, o sea, ¿será que tengo que orar para eso? ¿Será que tengo que buscar a Dios para eso? Y la palabra en todo lugar nos dice: Jesús, esto y esto y esto, y estaba orando. Jesús estaba aquí y estaba orando. Estaba allá y estaba orando. Esa era la vida de Jesús. Esa era la vida de Jesús. Por eso es que Jesús agradaba siempre al Padre. Yo quiero que escuche esto. Les voy a dar 5 puntos de los resultados de la oración de Jesús. Y al ser resultados de la oración de Jesús, son resultados de la oración de Jorge, son resultados de la oración de Julio, son resultados de la oración de Auxiliadora, de cada uno en esta noche. Amén. Todos los resultados de la oración de Jesús. Número 1, el cielo se abrió. Los resultados de la oración de Jesús. Número 1, el cielo se abrió. Yo quiero que usted escuche esto. Hay 3 cosas en la Biblia que cierran el cielo, y la palabra lo dice claramente, que hay 3 cosas que cierran el cielo. Número 1, el pecado. El Señor dijo en el Antiguo Testamento: si ustedes pecan, los cielos serán cerrados. Serán cerrados y no verán la lluvia del cielo. Su palabra lo dice. Número 2, el que más nos gusta, el no traer los diezmos. Cierra el cielo. Amén. En Malaquías él dijo: si no traen los diezmos al alfolí, las ventanas están cerradas, los cielos están cerrados. Y número 3, simple y sencillamente, el no orar. Si no oro, los cielos están cerrados. Amén. Entonces los cielos están cerrados. Número 1, por el pecado. Número 2, por no traer los diezmos, porque su palabra lo enseña. Amén. Y número 3, porque si no oro, mantengo el cielo cerrado. Pero a como está lo feo, está lo bonito y lo lindo, que creo que es lo que todos queremos. Amén. ¿Cómo abro el cielo?
Las tres cosas, las tres formas en las que abrimos el cielo es: vive en santidad. Número 1, vivo en santidad. Número 2, da fielmente los diezmos. Y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. ¿Cuándo? Dijo el Señor. Hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Hermano, simple y sencillamente, cuando no diezmamos, eso no demuestra nada más que falta de fe. Cuando no diezmamos no muestra nada más que falta de fe. ¿Por qué? Porque entonces ya dudamos o cuestionamos el por qué tengo que hacerlo. El por qué tengo que hacerlo. Cuando verdaderamente quizá no hemos entendido verdaderamente que de ese 100% que nosotros recibimos, el 10% no es de nosotros. Amén. A no ser de que tengas un pacto con el Señor y que quieras darle más del 10%. Amén. Pero ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Mis papás me lo inculcaron desde pequeño. Conforme fui creciendo lo entendí. Al día de hoy lo practico y definitivamente el pacto de protección ha estado conmigo. Porque no crean que es solo bendición monetaria. No crean que es solo bendición monetaria. Es bendición en protección. Es la sangre de Cristo guardándonos siempre. Amén. Número 2. Y número 3, sé un hombre de oración. Porque dice la palabra: y orando el cielo se abrió. Simple y sencillamente, entonces abro el cielo viviendo en santidad. Abro el cielo dando los diezmos, trayendo los diezmos al altar donde somos alimentados. Amén. Y número 3, sé un hombre de oración, porque orando el cielo se abrió. Hay muchas iglesias que tienen los cielos cerrados simple y sencillamente porque no son iglesias de oración. Son iglesias con palabra bonita, pero no tienen una vida de oración. La oración abre el cielo. Y cuando los cielos se abren, ¿qué es lo que viene? La bendición. Pero todo es un paso. Todo es un paso. Sin oración no abrimos el cielo. Y si no abrimos el cielo, no veremos la bendición. Amén. Escuche esto: la bendición de Dios para tu vida desciende por el mismo lugar que sube tu oración. Por el mismo lugar que desciende la bendición es por donde está subiendo tu oración. Por el mismo canal. Por el mismo lugar. Ese era el punto número 1. Estaba larguito. El del cielo se abrió. Punto número 2. El Espíritu Santo descendió. Estamos hablando de los resultados de la oración de Jesús. En el número 2, el Espíritu Santo descendió. Cuando oramos, el Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Siempre que oro y le pido al Señor, el Espíritu Santo desciende sobre mi vida. Es el Espíritu Santo el que desciende sobre mi vida para ayudarme a hacer lo que yo tengo que hacer. Es el Espíritu Santo. Pero tenemos que pedirlo en oración, porque Él siempre está ahí. Él siempre está ahí, pero hasta que no lo pidamos, Él no pasa con nosotros. Amén. Punto número 3. Viene la voz del cielo. Aprendo a escuchar del cielo y Dios empieza a hablar a mi espíritu. El punto número 3, viene la voz del cielo, aprendo a escuchar del cielo y Dios empieza a hablar a mi espíritu. Cuando yo oro, yo abro mis oídos espirituales. Cuando yo oro, yo activo mis sentidos espirituales. Y el que más debemos de pedir, creo que es que se abran nuestros oídos espirituales. Amén. Que podamos ver visiones. Amén. Que podamos tener visiones, pero que nuestro oído espiritual sea abierto. Sea abierto, porque muchas veces en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo a solas tuyo con el Señor, si no pedimos que nuestros oídos espirituales seamos abiertos, quizá el Señor tiene algo para decirnos y no puede decírnoslo. Porque tenemos que pedir que nuestros oídos sean abiertos. Cuando no oramos y no pasamos tiempo con Dios, no tenemos oídos espirituales para saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Punto número 4. El que ora complace a Dios. El que ora complace a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y es imposible orar sin fe. Si tú no tienes fe, nunca vas a orar.
Nunca. Y el punto número 5, desarrollo una intimidad con Dios como mi Padre. ¿Cómo desarrollo una intimidad con Dios como mi Padre? Porque las personas que oran aprenden a desarrollar un espíritu con el Padre. Pero ya no es un espíritu como de que tú eres mi Dios y tú eres mi Señor. No, es un espíritu de que eres verdaderamente mi Padre. Y al Él ser verdaderamente mi Padre, yo soy su hijo. Entonces, desarrollamos una intimidad verdadera con el Señor. Y tu lugar secreto en la oración es ahí mismo donde encontrarás la voluntad de Dios. Únicamente ahí. Quiero que leamos Lucas 6:12. Lucas 6:12 dice: en aquellos días Él fue al monte a orar. Ven que todo lo que les he leído el Señor estaba orando. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y el 13 dice: y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Antes de yo tomar decisiones incorrectas, debo de orar. No orar cuando ya tomé las decisiones. Antes de tomarlas es que debo orar, para así poder recibir dirección del Señor. En Marcos 1, del 35 al 39 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Jesús quería pasar en intimidad, siempre. ¿Pero por qué Jesús quería pasar en intimidad? Porque Él sabía que en intimidad era en el único lugar donde Él podía pedir al Espíritu Santo para que nos hablara. Era únicamente en intimidad, cuando estamos en el secreto con el Señor. Debemos, escuche esto, debemos conectarnos y empezar nuestro día siempre conectados con Dios. ¿Por qué? Para que si hay problemas en la tarde, si hay problemas en el transcurso del día, quizá muchos de esos problemas no van a llegar, y si llegan, que sepamos enfrentarlos, porque tenemos nuestro vaso lleno, tenemos nuestra vasija cargada. Entonces, si viene un problema en la tarde, nosotros sabemos cómo enfrentarlo, porque en la mañana, temprano, cuando buscamos al Señor, nos llenamos por completo de Él. Jesús oraba en la mañana porque ahí Él encontraba el plan de Dios para ese día. Era la única forma en la que Él encontraba el plan para ese día. Yo quiero que escuche esto. Jesús oraba por 5 cosas. Y nosotros debemos orar también por estas 5 cosas por las que oraba Jesús. Número 1, para conectarnos con Dios. Debemos orar para conectarnos con Dios. Número 2, para conocer el plan de Dios para ese día. Número 1, para conectarme con Dios. Número 2, para conocer el plan de Dios para ese día. Número 3, Jesús oraba porque Él quería atraer a las multitudes a las cuales le predicaba la palabra. Si tú quieres ser de inspiración para alguien, debes de orar para que Él vea algo diferente en ti. Si tú quieres mover algo en tu área de servicio, debes de orar. Si quieres ser un líder exitoso o un servidor exitoso, únicamente haciendo la voluntad de Dios, debemos de hacer la voluntad de Dios orando. Amén. Número 4, ¿por qué Jesús oraba?
para atraer el poder de Dios en la predicación. Asimismo en el área de nosotros, ¿por qué debemos orar? Para atraer el poder de Dios en nuestro servicio, en el grupo de alabanza, en nuestro servicio como ujier, en nuestro servicio como seguridad, en nuestro servicio en la cabina, en proyección, en sonido, en el área que sea. Y número 5, para operar en poder, sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Amén. Porque la oración en el mundo espiritual es como un imán. La oración en el mundo espiritual es como nuestro imán que va a traer la bendición y lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Yo quiero leer rápidamente en Lucas 22:40. Lucas 22:40 dice: cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Porque va a ser la oración la única herramienta para que tú venzas la tentación. Y escuche qué tremendo esto. Cuando tú tienes una vida de oración, cuando llevamos verdaderamente una vida de oración, la tentación viene, pero el pecado no es un problema. Porque por más que vivamos para el Señor, la tentación siempre va a venir. Siempre. Y la vemos día a día en la calle. Es a partir de ahí donde entra nuestra vida, a ver si caemos o no, a ver si accedemos o no. Pero ¿por qué, Isaías? Porque viene la tentación, pero el pecado no es un problema. Porque cuando el pecado es un problema en nuestras vidas, debemos de examinarnos. Cuando el pecado es un problema en nuestras vidas, cuando se nos es fácil pecar y cuando se nos es fácil caer, debemos de tener mucho cuidado. Amén, porque que venga la tentación, pero que el pecado no sea un problema para cada uno de nosotros. Quiero leer en Lucas 5:15. Lucas 5:15 dice: pero su fama se extendía más y más. Escuche esto. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Pero oiga lo que dice el 16: mas él se apartaba a lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿De quién está hablando acá? Está hablando de Jesús. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle. Es decir, aquí nos está enseñando que Jesús, si se le quiere llamar así, su fama se extendía más y más, su momento de fama. Una de las razones por las que Jesús también terminaba su día orando, porque Jesús no solo empezaba su día orando, también lo terminaba. Una de las cosas por las que Jesús terminaba su vida orando es por lo que dice el verso 15, porque dice que su fama se extendía más y más. Y como cristianos tenemos que tener muchísimo cuidado. Tenemos que tener muchísimo cuidado, porque cuando verdaderamente se vive para Dios, cuando verdaderamente se hacen las cosas para Dios, el éxito lo vas a alcanzar. Espiritualmente vas a alcanzar éxito, pero cuando alcancemos el éxito, sigamos orando, no nos glorifiquemos de nosotros ni de lo que estamos haciendo. Tenemos que seguir orando y orando y orando. ¿Por qué? Porque cuando se cae en eso, de que se cae en la fama y nosotros nos queremos jactar, nos queremos llenar con eso, se empieza a caer en orgullo. Se empieza a caer en orgullo, y una vez que nosotros permitimos que el orgullo entre en nuestras vidas, ustedes saben lo fuerte que es el orgullo. Ustedes saben lo fuerte que es el orgullo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, porque cuando tu fama se extiende más y más, es donde más tenemos que orar, porque es más difícil, escuche esto, es más difícil tratar con el éxito y con la fama que con la derrota. Que con la derrota. Y así mismo en tu área de servicio. En tu área de servicio, cuando te glorías, cuando crees que estás haciendo las cosas muy bien, cuando creemos que estamos haciendo las cosas de la mejor manera y que no hay nadie que lo haga mejor que nosotros,
Lo mejor es que oremos, porque si no nos empezamos a llenar de soberbia y de orgullo. Y cuando nos llenamos de soberbia y orgullo, ya leímos ahí que lo que viene después es la derrota, es la caída. Y así es, eso quiere decir que la caída está cerca. Y yo creo que nadie quiere caer en esta noche, amén. Todos vamos a mantenernos en humildad, vamos a mantenernos haciendo la voluntad de Dios. Muchos hombres de Dios no practicaron esto, y cuando vieron un poquito de éxito, cuando vieron un poquito de frutos de lo que habían hecho en oración, quizá buscando de Dios, dejaron de hacerlo, cayeron en ese orgullo y fracasaron. Porque la falta de oración y búsqueda de Dios en medio de su fama y éxito los va a hacer fracasar. Asimismo, en nuestra área de servicio, cuando estemos haciendo las cosas de la mejor manera, Señor, gracias, gloria a Dios, y seguimos. Gracias y seguimos, únicamente para no caer en esto, porque no queremos ser derrotados, mucho menos en nuestra área de servicio. No queremos ser derrotados, mucho menos haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo su propósito. Nadie quiere ser derrotado ahí. Si tú oras, quiero que leamos Marcos 6:45. Marcos 6:45 dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte ¿a qué? A orar. Y después que los había despedido, se fue al monte a orar. El 47 dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. 49 dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando tú oras, cuando tú intercedes por alguien, el Espíritu Santo te va a revelar el peligro que está corriendo esa persona. Aquí nos demuestra eso. Jesús sabía el peligro que iba a empezar a pasar en esa barca. Jesús sabía, y él estaba orando por sus discípulos. Él estaba orando por ellos. Ya él sabía que ellos iban a pasar por eso. Cuando nosotros oramos, cuando tú agarras una persona y empiezas a orar por ella, tú empiezas a sentir la carga de esa persona. Es imposible que no lo sientas. Eres de bendición para la persona y recibes tú el doble de bendición, porque la tienes en oración. Ves el peligro que corre esa persona. Aquí en el 48 vemos, dice: y viéndoles remar con gran fatiga. Él estaba viéndolos remar, dice, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Encontramos aquí nosotros a un Jesús utilizando el método de la oración y de la intercesión por los suyos, orando por ellos. Y mientras estaba orando, él pudo ver, Jesús pudo ver que el peligro venía a ellos. Porque la oración, hermano, la oración siempre te va a traer visiones. Siempre. De alguna forma vas a ver, quizá cómo va a venir el enemigo, quizá por qué área va a querer botarte. Vas a ver de qué forma tienes que trabajar para ver la bendición de Dios. Son visiones que el Señor nos revela únicamente a través de la oración. Muchas personas aquí han tenido visiones poderosas en esta iglesia. Muchas personas han tenido visiones de ángeles en el altar.
Han tenido visiones y le aseguro que esas personas cuando tuvieron esas visiones no estaban sentados allá atrás o estaban allá por McDonald's, estaban aquí adentro orando. Y al estar orando fue que vieron esas visiones. ¿Por qué? Esas visiones, ¿cómo las recibimos? Con los ojos cerrados. Por eso es que la única forma en la que Dios puede trabajar todas estas cosas es en intimidad con el Padre. Y la intimidad con el Padre, usted cierra sus ojos y le levanta su corazón al Señor. Es la única forma. Y así veremos visiones. Si me mantengo en oración e intercesión, Dios te va a revelar cuando tu hijo necesita algo, cuando tu cónyuge necesita algo, cuando tu hermano en Cristo necesita algo. Para los padres de familia, yo sé que esta es la única forma en la que van a poder ver algo en sus hijos. Y lo digo como hijo. Entonces, yo sí les digo como padres, es la única forma. Es la única forma, y porque lo he visto en ejemplo de mis padres. Si tú oras, siempre vas a ver el peligro, siempre. Y si no lo ves, vas a estar listo para enfrentarlo. Pero es imposible que no lo estés, porque mantienes tu espíritu fuerte. Te mantienes fuerte para poder derrotar y para poder vencer lo que venga. Yo quiero que leamos Lucas 9:29. Lucas 9:29 dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Ahora que va a hablar Isaías. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Viene hablando de lo que es el monte de la transfiguración. Hay 3 consecuencias de la oración. Las 3 consecuencias de la oración es que la oración nos transforma, nos transfigura, pero nos cambia. Amén. Número 1, nos transforma. Número 2, nos transfigura, pero también nos cambia. Dice: la apariencia de su rostro se hizo otra. No hay mucho que decir en ese pedacito. Cuando andamos cabizbajos, una persona que siempre anda cabizbaja, que siempre anda triste, que siempre anda depresiva, no le caería mal orar. Amén. Una persona que siempre anda haciéndole caras a su hermano en la iglesia. Una persona que enjacha a los del parqueo cuando lo mandan para atrás. Amén. Hermano, es que es imposible que una persona cargada de oración tenga rencor contra un hermano. Es imposible que una persona que lleva una vida de oración no ame. Y cuando usted ama, ninguna de estas cosas es problema, se lo aseguro. Ninguna de estas cosas es problema. Cuando usted ama, no le va a hacer problema bendecir a su hermano. Cuando usted ama, no le va a hacer problema orar por su hermano. Cuando usted ama, no le va a hacer problema escuchar a su hermano cuando quiere llegar a contarle algo. Pero si eres una persona que siempre lo evade, si eres una persona que quizá hay alguien en la iglesia que siempre te busca a ti, es porque algo ve en ti. Y si algo ve en ti, créame que eso que ve en ti es al Señor al que tú le oras. Pero si ve al Señor al que tú le oras y Él se acerca a ti y tú lo evades, estamos cayendo en lo mismo. No estamos siendo más bien de bendición para la persona. Y debemos de orar no solo para nosotros. No oramos solo para nosotros, debemos de orar para los demás también. Los martes en los servicios de oración, oramos por la iglesia, oramos por los hermanos de la iglesia, y también hay un momento para orar por nosotros
para orar por nuestro hogar, para orar por la salvación de nuestra familia. Pero imagínense qué triste fuera que el cristianismo se tratara únicamente de orar para uno, que sea orar únicamente para bendición personal. Entonces nunca seremos de bendición para los demás, nunca seremos de bendición para los otros. Jesús siempre fue de bendición para los otros. Jesús siempre fue de bendición para los discípulos. Todas las personas que se acercaban a Jesús eran bendecidos de alguna forma. Así fuera con un milagro, así fuera cuando alimentó a las multitudes, de alguna u otra forma eran bendecidos. Entonces, si vamos a ser personas de oración, cuando tengamos la oportunidad de bendecir a nuestro hermano, no lo evadamos. No tenemos por qué evadirlo, amén. Dejémoslo fluir. Si usted tiene ese sentir en su corazón, hágalo. Si tiene ese sentir en su corazón, hágalo. Pero si de verdad es un sentir en el corazón de Dios, porque como papá decía hace 2 semanas, creo, porque si no es de Dios, o sea, se va a quedar sin la bendición y se va a quedar sin lo que dio también. Lo dijo, ¿verdad? Hace como 2 semanas. Entonces asegurarnos que verdaderamente es del Señor, amén, que el Señor lo quiere. Si estoy en la presencia del Señor, como les leí ahora, esa gente que siempre anda triste, que siempre anda cabizbaja, que siempre anda depresiva, cuando oramos, nuestro rostro cambia, siempre. Y una persona que ora recibe los frutos del Espíritu. Alex les puede dar una enseñanza de los frutos del Espíritu. Ya está Alex. Yo quiero que escuche esto, 4 cosas que nosotros encontramos en la experiencia de oración. Isaías, qué montón de puntos, sí, son bastantes, pero van a ser de bendición, amén. 4 cosas que encontramos en la experiencia de oración para aprender a orar como Jesús. En la experiencia de oración nosotros encontramos, número 1, que la oración nos bendice. Número 2, la oración nos santifica y nos revela las cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Al santificarnos nos va a revelar. Por eso es que el que peca no ora, pero el que ora no peca. Amén. El número 3, la oración nos glorifica. Número 1, nos bendice. Número 2, nos santifica y nos revela qué no es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Número 3, la oración nos glorifica. Y número 4, la oración trae revelación. Porque Dios busca gente que pase en intimidad con Él, para que así mismo se nos pueda hacer revelada las cosas a nuestra vida y cómo recibir las cosas en nuestra vida y poder obtener respuesta de lo que queremos. Porque es en la única forma en la que podremos recibir revelación de cómo trabajar para algo, es en la oración. Es la única forma. Hay cosas que solo se nos revelan en oración. Una persona cuando ora es tierna. Una persona cuando ora es entendida. Una persona cuando ora es sensible a la necesidad de su hermano. Porque amén, si entonces llega alguien y le cuenta algo y sí, amén, vamos a estar orando y usted sabe que quizás es una necesidad de que le hace falta alimento en su hogar, de que le hace falta los pases para poder venir a la iglesia o para ir a su trabajo. Sí, yo voy a estar orando. ¿Y por qué no somos de bendición? Porque también hay que actuar, hay que poner a trabajar. Si tienes la bendición de hacerlo, hazlo, que papá nos está enseñando los domingos. Es mucho más bendecido la persona que bendice que a quien se le bendice. Cuando hizo el ejemplo de los 10,000 colones, eso me bendijo mucho. Dijo, yo le doy los 10,000 colones a él se queda con los 10,000, pero yo me quedo con la semilla de que yo sembré, y eso se me va a multiplicar muchísimo más. Amén. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de ser de bendición, hagámoslo.
Seamos de bendición. Yo le aseguro de que vas a ser mucho más bendecido de lo que diste. Y si no lo ves la otra semana, la bendición de cuando diste, en algún momento lo vas a ver. En algún momento y usted se va a recordar, ok, yo sembré esta semilla, aquí está mi cosecha. En algún momento va a venir. Y esa es una ley, hermano, que esto no es de espiritualizarlo mucho. Esto no es de espiritualizarlo mucho. Usted ve muchas personas, incluso que ni conocen al Señor, que andan afuera dando vueltas en el mundo, pero siempre dan, y de gente millonaria, algunos son bien codos y otros siempre dan, y nunca les hace falta nada. ¿De verdad? Por eso les digo que no hay que espiritualizarlo todo. Y cuánto más a nosotros como hijos de Dios que oramos para ver su bendición. Cuánto más a nosotros. Lo que pasa es que muchas veces tenemos que romper con esa mentalidad. Tenemos que romper con esa mentalidad de pequeñez, de que vemos la bendición de mi hermano, sí, pero quizás porque él tiene este negocio. Para nada. Al menos capacitado, Dios bendice. Y bendice incluso mucho más que al más capacitado. Así que no se limite en que yo no. Es más, muchas veces ni oramos por algo porque ya nos mentalizamos en que no somos capaces de recibirlo, en que no vamos a poder recibirlo, que no vamos a poder manejarlo si el Señor nos lo da. El mismo que te lo va a dar es el mismo que te va a capacitar. Es el mismo. Entonces no te limites, saca ese chip, cambia esa mentalidad de que no puedo porque quizá no voy a saber manejarlo. Quita esa mentalidad de que mi hermano sí puede porque él tiene un negocio, porque vea el carro que él tiene, y si tiene ese carro, quién sabe por qué es. Y no lo digo de mala forma. Si tiene ese carro, quizás porque quizás sus ingresos son X, pero mis ingresos son inferiores a los de él. ¿Y qué? Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo, absolutamente. Quizás está retenido en el cielo esa bendición que te da miedo pedir. Pedid y se os dará. Hasta que no lo pidamos, verdaderamente ahí va a seguir retenido. Y nos iremos al cielo con las ganas por no pedirlo. No sé por qué dije eso, pero Dios sí, amén. Mateo 26. Voy terminando. Mateo 26, 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos, que está hablando de cuando Jesús oraba en el Getsemaní. Y este punto se llama Jesús orando al final de su vida, porque aún al final de su vida Jesús murió orando. Y ya les voy a decir por qué. Dice el 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse, y a angustiarse en gran manera. El 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. El 39 dice, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. En el 37, que dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Yo quiero decirle a usted algo, hermano. La oración no siempre es dulce. La oración muchas veces es triste. La oración muchas veces es amarga. ¿Cuántos hemos entrado en algún momento a la presencia del Señor ya llorando? Ya tristes, porque pasamos alguna angustia, porque estamos siendo afligidos.
Entonces la oración no siempre va a ser dulce. La oración puede ser amarga, la oración puede ser triste, pero te aseguro que a como entraste no sales. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, gloria a Dios. La palabra lo dice en Hebreos. La palabra dice en Hebreos que Cristo en los días de su carne, ¿qué hacía? Ofrecía ruegos y lágrimas. Él ofrecía ruegos y lágrimas. Dice, y fue oído por Dios a causa de su temor reverente. Por eso les digo, si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no? No hay ninguna diferencia. Ya lo hemos visto. Yo creo que por la gracia de Dios, después de esta enseñanza, ninguno de nosotros se va a menospreciar, ni va a creer que no puede hacer las mismas obras que hizo Jesús. Porque todos estamos completamente capacitados y todos tenemos al mismo Padre. Todos. Asimismo en el 38 nos enseña a orar cuando estemos tristes y afligidos. Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Imagínense qué momento más fuerte. Una forma, escuche esto, de mantenernos siempre, una forma de mantenernos siempre en el centro de la voluntad de Dios es orando y haciendo la oración de conciliación. Orando, sí, pero haciendo la oración de conciliación. Es la forma en la que nos mantenemos en el centro. Y cuando yo me mantengo orando y me mantengo en el centro, porque la oración nos mantiene en el centro de la voluntad de Dios, Satanás no va a tocarte. Satanás no puede llegar al centro. Satanás busca cómo entrar, pero no entra. Es imposible que te toque. El diablo no quería que Jesús fuera a la cruz. ¿Por qué? Porque, no crea hermano, Satanás sabía lo que Jesús estaba haciendo en la cruz del Calvario. Satanás sabe cada una de las cosas que tú haces. No solo el Señor nos ve, Satanás sabe. Satanás sabe cuál es el dulce que nos gusta. Satanás lo sabe. Amén. No todo va a ser gloria siempre. También hay sufrimiento. Y hay veces que Dios nos permite pasar por ahí para ver si estamos preparados en oración. Él permite que muchas de esas cosas pasen para ver cómo las vamos a enfrentar nosotros. A ver si nos achantamos y caemos, o a ver si lo luchamos en oración verdaderamente. Si estás preparado en oración, Dios te va a dar la gracia, el poder y la unción para que tú puedas hacerlo y para que tú puedas vencerlo. En Lucas 22:42, voy terminando, y ahora sí en serio. En Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero en el 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Jesús, en medio de esa agonía, en medio de esa tristeza, se le apareció un ángel para fortalecerlo. En medio de tanta tristeza, se le apareció un ángel para fortalecerlo. Asimismo nosotros, cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos afligidos, cuando nos sintamos angustiados, hay un ángel a favor tuyo que va a pelear por ti. Hay un ángel a favor tuyo que te va a fortalecer. Hay un ángel a favor tuyo que va a hacer que esa prueba la puedas superar fácilmente. Siempre, siempre. Y hermano, tranquilo, que esa prueba tiene su fin. Esa prueba empezó, pero esa prueba tiene su fin. El problema es si como cristianos en el proceso nos dejamos caer. Debemos de luchar hasta el final. Batallas en el cristianismo veremos muchas.
Unos pasan cosas más fuertes que otras, pero todos pasamos cosas. Todos pasamos cosas. La lucha de tus hijos, el milagro de tu casa, cuando te están culpando de algo que quizá no era tu culpa, ese dinero retenido que tú sabes que te pertenece, todas y cada una de esas cosas, el que va a pelear la batalla por ti es ese ángel. Tú tienes ese ángel ahí, es solamente que lo pidas y él te va a ayudar, él te va a fortalecer y él va a pelear esa batalla por ti. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hermano, y Jesús murió. Jesús murió en la cruz del Calvario orando por los pecadores. Cuando Él murió, Él sabía que Él iba a salvar a la humanidad. Y Él lo salvó. Él sabía que aún haciendo lo que Él iba a hacer, el Padre sabía que aún enviando a su Hijo, le íbamos a fallar. Ya Él lo sabía. Jesús simple y sencillamente dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Fue y lo hizo. Y nos enseña que los discípulos quedaron con Él hasta el final, pero Él murió orando. Él murió orando. O sea que en cada batalla tenemos que permanecer orando. Y si la voluntad de Dios es que nos vayamos con Él, nos vamos orando. Porque muchas de esas batallas se vencen rápido, pero muchas son a lo largo. Muchas son a lo largo y depende de cada uno de nosotros si morimos en la batalla o no. O si caemos, que es muy diferente, nos levantamos y seguimos peleando. Creo que todos queremos, si caemos, levantarnos y seguir peleando, pero no morir ahí. Amén. En Isaías 53:12 dice, Isaías 53:12 dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús terminó su vida orando. Hermano, yo quiero decirte algo en esta noche muy poderoso. En Cristo no hay muerte, en Cristo hay graduación. En Cristo no morimos, en Cristo nos graduamos, porque ascendemos al cielo con el Padre. Amén. Hay personas que oran para vivir, pero debemos de aprender a vivir para orar. Amén. Si descubro la bendición de vivir para orar, no tendré que orar para vivir. No tendré que hacerlo. Amén. Y debo aprender a vivir para orar, porque ese es nuestro oxígeno. Y en nuestra vida es lo que nos mantiene como cristianos y en los caminos del Señor. Amén.